Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla porque hoy tenemos un vídeo que, les va a volar la cabeza. Aquí, como siempre, les habla su fuente de chismes favorita, lista para desenmascarar los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Ya saben que aquí no nos andamos con rodeos, vamos directo al grano, con pruebas y todo como nos gusta. Así que si eres de los que aman un buen salseo, prepárate porque hoy vamos a hablar de dos titanes de la actuación turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos mismos que nos robaron el corazón en Erkenci Kuş, esa serie que nos hizo creer en el amor verdadero, ¿recuerdan? Pues agárrense que la cosa se puso interesante y mucho. Hoy no vamos a especular, no. Hoy les traigo pruebas, evidencias, detalles que han estado escondidos a simple vista. Y como siempre, si te gusta enterarte de todo lo que pasa detrás de cámaras, si eres de los que no se pierden ni un solo detalle, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí desenterramos los chismes más jugosos, los secretos mejor guardados y las verdades que nadie más se atreve a contar. No te quedes fuera, únete a nuestra comunidad de chismosos de corazón, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y, por supuesto, deja tu like si te gusta lo que ves, tu apoyo es el motor de este canal. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de rumores, pistas y revelaciones. Como ya saben, la química entre Can y Demet en Erkenci Kuş era innegable, de esas que traspasaban la pantalla. Todo el mundo se preguntaba si ese amor era real, si había algo más allá de la actuación. Y por supuesto los medios, que son más rápidos que el rayo, no tardaron en crear un sinfín de historias, especulaciones y teorías. Y es que, claro, con tanta conexión en pantalla, era imposible no preguntarse si el amor había florecido también fuera del set. Pero aquí es donde se pone interesante la cosa. Porque más allá de las sonrisas, los abrazos y las miradas que nos regalaron en la serie, hay detalles, pistas, declaraciones y hasta fotografías que nos hacen pensar que la historia de amor de Can y Demet era mucho más real de lo que todos pensábamos. Y hoy vamos a destapar todo eso. Primero, recordemos esos momentos fuera del set que nos dejaban con la boca abierta. Esas fotos robadas de cenas, de paseos, de encuentros en lugares que, digamos, no eran casuales. ¿Recuerdan esa imagen de ellos dos abrazándose en una fiesta, o esa otra donde Can le regala una flor a Demet? No son solo compañeros de trabajo. Había algo más, lo percibíamos, lo sentíamos en el aire. Y créanme, no éramos los únicos. Y luego están las declaraciones, esas palabras que a veces se escapan y que dicen mucho más de lo que parecen. Can, en varias entrevistas, siempre se mostraba muy cariñoso con Demet, hablando de su admiración, de su conexión, de esa magia que compartían. Y Demet no se quedaba atrás, siempre con una sonrisa cuando mencionaba el nombre de Can, con miradas cómplices que decían más que 1000 palabras. No eran meros compañeros, era evidente que había un sentimiento muy fuerte entre ellos, algo que trascendía la amistad. Esas miradas, esos gestos, esos comentarios, eran como pequeñas piezas de un rompecabezas que poco a poco vamos armando. Pero no solo de declaraciones vive el chisme, no señores, aquí tenemos pruebas más contundentes, prepárense porque esto se pone bueno. Vamos a hablar de las redes sociales, ese campo de batalla donde todo se sabe y nada se escapa. Si ustedes son fans de Can y Demet, seguro que recuerdan esos likes misteriosos que se daban, esos comentarios que se respondían, esas historias que compartían, muchas veces con un doble sentido, un guiño que solo los más atentos entendían. Y por supuesto los fans, que tienen un ojo de halcón, se dieron cuenta de cada detalle, de cada pista, de cada señal que apuntaba a una relación amorosa. Y no eran especulaciones vacías, no. Tenían fundamento, había pruebas, pequeños indicios que, sumados, creaban una imagen muy clara. Pero lo más importante, mis chismosos, son las pruebas que no se pueden refutar, esas evidencias que son como un puñetazo en la mesa. Y es que por mucho que Can y Demet intentaran mantener su relación en secreto, siempre hay algo que se les escapa. Como por ejemplo los encuentros en lugares privados, las fotografías filtradas, las conversaciones que alguien logró grabar, los viajes que hicieron juntos, aunque intentaran ocultarlo. No todo se puede tapar y aquí tenemos las pruebas que lo demuestran. No les voy a dar toda la información de golpe, porque quiero mantener el misterio, pero les adelanto que hay detalles que los dejarán con la boca abierta. ¿Y recuerdan cuando Can y Demet dejaron de seguirse en Instagram? ¡Qué drama!
Eso encendió todas las alarmas y todo el mundo empezó a especular sobre una posible ruptura. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué ese movimiento tan drástico en las redes sociales? Bueno, aquí les revelo un secreto que pocos conocen. La verdad es que todo fue un juego, una estrategia para despistar a los medios y a los fans, para mantener su relación en secreto. Y es que, como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Si no hubiera nada entre ellos, ¿para qué iban a hacer tanto drama? La respuesta es simple, para esconder la verdad, para proteger su relación de la mirada pública. Pero como les dije, aquí no nos tragamos cualquier cuento, aquí investigamos a fondo y descubrimos la verdad. Y la verdad, mis chismosos, es que Khan y Demet estaban más enamorados que nunca. Pero bueno, no todo fue color de rosa en esta historia de amor. Como en cualquier relación, hubo altibajos, diferencias, momentos de tensión. Y es que mantener una relación en secreto no es fácil, menos cuando estás bajo la mirada de todo el mundo. Y en el caso de Khan y Demet, la presión de los medios, de los fans, de las productoras, era enorme. Todo el mundo quería saber, opinar, meterse en su vida privada. Y eso, claro, genera conflictos, roces, malos entendidos. Y es que ser famosos tiene su lado oscuro, esa parte que no vemos en las revistas, que no sale en la televisión, pero que sufren día a día las celebridades. Y Khan y Demet no fueron la excepción. Pero incluso en medio de los problemas, su amor se mantuvo fuerte como una llama que se resiste a apagarse. Y es que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, ni la fama, ni la distancia, ni las dificultades pueden separarlas. Y en el caso de Khan y Demet, esa conexión, esa química, ese amor, siempre estuvo presente, aunque intentaran ocultarlo. Los pequeños detalles, las miradas cómplices, los gestos cariñosos, eran señales que gritaban a los cuatro vientos que entre ellos había algo muy especial. Y créanme, no hay nada más hermoso que ver cómo el amor florece, incluso en medio de la tormenta. Y es que a pesar de todo, Khan y Demet se complementaban a la perfección, eran el uno para el otro, como si estuvieran hechos a medida. Y eso, mis chismosos, es algo que no se puede fingir. Y claro, después de todo el revuelo, después de los rumores, las pruebas y los detalles, llega la pregunta del millón, ¿qué pasó con Khan y Demet? ¿Siguen juntos? ¿Se separaron? Bueno, aquí les doy una pequeña pista, la historia aún no ha terminado. Sí, como lo oyen, la relación de Khan y Demet es como una montaña rusa, con subidas y bajadas, con momentos de alegría y otros de tristeza. Pero lo importante es que a pesar de todo, su amor sigue latiendo con fuerza, aunque de una forma diferente. Y es que a veces el amor no tiene por qué ser perfecto, no tiene que ser como en los cuentos de hadas. A veces el amor es como una pieza de rompecabezas, que encaja aunque parezca que no, y en el caso de Khan y Demet, su historia sigue escribiéndose, con nuevas páginas, nuevos capítulos y nuevos secretos que quién sabe, algún día desvelaremos aquí. Y es que, mis chismosos, la vida de los famosos es un misterio, una caja de sorpresas donde nunca se sabe qué va a pasar. Y en el caso de Khan y Demet, su relación es como una telenovela, con drama, romance, intriga y mucho salseo. Y aquí en este canal estamos para contárselos todo, sin pelos en la lengua, con pruebas y con mucho humor. Porque al fin y al cabo, ¿qué sería de nosotros sin los chismes del corazón? ¿Y qué sería de un buen chisme sin pruebas contundentes? Por eso los invito a que estén atentos a nuestro canal, porque tenemos muchas más historias que contarles, muchos más secretos que revelar y muchas más pruebas que mostrarles. Ahora, vamos a recapitular un poco todo lo que hemos visto hoy. Hemos hablado de la química innegable entre Khan Yaman y Demet Özdemir en Erkenci, de los rumores de romance que surgieron a raíz de esa conexión, de las pruebas que apuntan a una relación mucho más real de lo que pensábamos, de las declaraciones, las fotos, los likes misteriosos, los encuentros privados, los viajes secretos, de todo el drama en las redes sociales, de los altibajos, las dificultades y, por supuesto, de la llama de amor que sigue viva entre ellos. En fin, una historia de amor digna de una telenovela. Pero bueno, lo más importante de todo esto es que a pesar de todo el ruido, las especulaciones y los secretos, Khan y Demet nos han regalado una historia de amor que nos ha hecho soñar, que nos ha hecho creer en la magia del amor y que nos ha demostrado que a veces, la realidad puede superar la ficción. Y es que aunque no sepamos con certeza qué pasará con ellos en el futuro, lo que sí sabemos es que su historia siempre será recordada como una de las más apasionantes del mundo del espectáculo turco.
Y nosotros, como buenos chismosos, estaremos aquí para seguir cada paso de su vida, para descubrir cada detalle y para contárselos todo, sin perdernos ni una sola coma. Y ahora sí, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me encañó prepararlo para ustedes. Como siempre, les agradezco de corazón por todo su apoyo, por ver nuestros vídeos, por dejar sus comentarios y por ser parte de esta gran familia de chismosos. Ustedes son lo más importante para este canal y su apoyo es lo que nos motiva a seguir buscando la verdad y desvelando los secretos mejor guardados. Así que gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla. Y ahora, antes de despedirme, los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan de todo este chisme, qué les pareció la historia de Khan y Demet, si creen que realmente estuvieron juntos o si fue todo un invento de los medios. Quiero saber su opinión, sus teorías, sus predicciones, todo lo que tengan en mente. Así que no se queden callados, escriban aquí abajo lo que piensan, porque sus comentarios son muy importantes para mí. Y recuerden, aquí no juzgamos, aquí solo chismeamos, así que siéntanse libres de expresar lo que sienten y piensan. Y ahora sí, mis chismosos, la última petición antes de despedirnos. Si les gustó este vídeo, si se divirtieron con este chisme, si les voló la cabeza con las pruebas que les mostramos, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con todos sus amigos chismosos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y sigamos trayéndoles los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita. Y ahora sí, me despido de ustedes, les mando un beso enorme y los espero en el próximo vídeo, con más chisme, más pruebas y más secretos. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos.